Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua. Usted sabe que nos gusta platicar con diferentes personalidades, diferentes tradiciones, diferentes escuelas de pensamiento. Nos gusta la diversidad, nos gusta la pluralidad, pero siempre en pos de la libertad. Y ahora queremos hablar un poco más de ciencia, un poco más de medicina, un poco más del conocimiento médico, y para eso nos acompaña un compañero que viene de una tradición que en Latinoamérica es importantísima, que es la medicina cubana. No hay medicina de tan alto nivel como la cubana, y ahora invitamos a un doctor cubano a platicar con nosotros. Él es el doctor Bernardo Julián Acosta Martínez. Él radica acá en nuestro país, pero él tiene la nacionalidad cubana y es de origen mexicano, ¿no? Pero sí, ya nos platicará él su historia. Bienvenido, doctor. Bueno, un gusto realmente poder compartir con ustedes y bueno, pues estamos, como siempre decimos, a la orden para todo lo que podamos colaborar, ¿no? En intercambio. Claro, pues ahora conocer la experiencia del doctor Bernardo, ¿no? Que Muy bien, sí. de formación, de origen, nacimiento, nacionalidad cubana y médico. Médico. Platíquenos esa parte de la historia. Bueno, pues realmente yo me formé como médico en Cuba. Desde pequeño me empezó a gustar la medicina. Desde cuarto grado ya me incorporé a laboratorios clínicos, después empecé en policlínica y estudié medicina en Cuba. Me quedé en la universidad donde me formé como profesor de la universidad. Hice una especialidad que se llama anatomía humana. Tuve 34 años como profesor de anatomía humana. Claro, en ese tiempo también estuve 2 años en el África, después un año más, 3 años en el África, en Angola, también como profesor de anatomía humana. Estuve 5 años en Venezuela, en la misión Barrio Adentro, en la formación de médicos. Fui asesor en el estado de Zulia para la formación de médicos integrales comunitarios. Y bueno, ya en la década del 80 me fui inclinando para las medicinas tradicionales y naturales, que en Cuba se oficializó como una especialidad médica, y en Cuba contenidos de medicina tradicional y natural están dentro de los programas de la carrera de medicina, de odontología, de licenciatura en enfermería. Y además se aplican en la salud pública. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos la experiencia, yo creo que fue muy interesante esa experiencia, cuando se cae el campo socialista. En el periodo especial, ¿no? Famoso. En Cuba estaba la mayor parte del intercambio era con esos países. Y nos quedamos sin nada, o sea, amanecimos sin que llegara petróleo, llegara materia prima para los medicamentos. Y bueno, pues ahí la máxima dirección del país dijo: aún en opción cero, tenemos que mantener los niveles de salud. Claro. Médicos de Cuba los enviaron a Vietnam, China y Corea a formarse allá. Profesores de Vietnam, China y Corea fueron a Cuba. Yo fui de los que tuve la suerte, la oportunidad de formarme con vietnamitas, con profesores de Vietnam y con profesores de China. Y bueno, pues rápidamente empezamos a todos los médicos del país, a todas las especialidades médicas, a formarlos en aspectos importantes de la medicina tradicional china, en la acupuntura. Empezamos a elaborar fitofármacos, apifármacos, y la verdad es que al cabo del tiempo, cuando se hizo el análisis de qué había pasado con los niveles de salud en Cuba, claro, que sí nos afectó algunos medicamentos muy particulares para algunas enfermedades muy específicas. Pero la mayor parte de las enfermedades crónicas, nosotros las tratamos con estas medicinas y los niveles de salud se mantuvieron en Cuba. O sea, la hipertensión arterial, paciente con asma bronquial, con dolores articulares, dolores de todo tipo, que es lo más frecuente que llega a la consulta, eso lo tratamos con estas medicinas. O sea que tuvimos esa experiencia. Empezamos a operar sustituyendo los anestésicos por la acupuntura, analgesia acupuntural quirúrgica, y se operó miles de pacientes en cirugía menor, cirugía mayor, en la medicina y en la odontología, extracciones dentarias con acupuntura.
Con anestesia de acupuntura. Con anestesia acupuntural. En vez de usar el anestésico local, se usaba la acupuntura. Porque no se cuenta mucho, pero el Viet Cong, encabezado por Ho Chi Minh, usaba acupuntura durante la guerra. Sí. ¿No? Entonces es una acupuntura probada en batalla. ¿No? Y entonces, bueno, pues nosotros con esa experiencia se comenzó a introducir en los programas de la carrera. Eso, o sea, nos dio el aval, lo pudimos comprobar. No solamente que lo estudiáramos, que nos tuviéramos un libro, que alguien nos habló de eso, no. Nosotros pudimos comprobar los efectos beneficiosos de estas medicinas. Y, por supuesto, trabajamos arduamente en buscar las bases neurofisiológicas, que las conocemos, porque la acupuntura quita el dolor, quita la inflamación, activa el sistema inmune, recupera el movimiento, es sedante, tranquilizante, controla un sangramiento. O sea, ustedes tienen la investigación científica, tenemos la investigación científica. Del por qué funciona la medicina tradicional. Claro, sí. Y bueno, pues nosotros comenzamos también a organizar eventos en Cuba, internacionales. Por ejemplo, yo tuve la suerte de ser el presidente del comité organizador de 6 congresos en mi provincia, internacionales, mundiales, y donde pudimos intercambiar con profesionales de 22 países. O sea que no solamente que lo quisiéramos allí solos, sino que empezamos a intercambiar con 22 países. Dentro de ellos, de México, por supuesto. Sí. México es uno de los países más fuertes en las medicinas tradicionales y naturales. Hay cosas que a veces la gente no sabe. Sí. México es el único país posiblemente que forme licenciado en acupuntura en universidades públicas. Sí. Aquí en México. ¿Qué el Politécnico Nacional tiene esa licencia? No, acá en la UNEV, en el Valle de Catepec. Ah, muy bien. También hay otra universidad también en Toluca y hay otras universidades también en Guadalajara. Ya se ha ido expandiendo por otros estados del país. México es el único país que está formando licenciados, o sea, doctores en homeopatía. En homeopatía. O sea, estoy hablando en el mundo. Pero usted como médico, ¿cómo considera la homeopatía? Porque hoy en día hay mucha propaganda en contra de la homeopatía particularmente. Mira, hay cosas que uno puede estar en contra, a favor, porque a veces no conoce las bases que explican esas formas de medicina. Pero cuando uno analiza desde cuándo, hace más de 100 años, en Alemania se formó y se empezó a enseñar esta medicina. Y cada país y cada vez hay más países, hay más médicos que lo indican. Pues si no funcionara, no se indicara. En toda Europa se usa la homeopatía. Y acá en América igual. Ya digo, México es un país fuerte en homeopatía. Argentina, Colombia son países muy fuertes que tienen escuelas muy fuertes en homeopatía. Ecuador tienen sociedades médicas en homeopatía. O sea, si no funcionara, pues no se usaba. Y usted articula diferentes disciplinas de las medicinas tradicionales. Creo que, exactamente, yo creo que es una de las cosas que nosotros hemos trabajado más. Y bueno, en Cuba, como decía, se integró, están en los programas, pero acá en México, que llevo 8 años trabajando en una universidad que me contrató para venir aquí, que forma licenciado en naturopatía, tuve la suerte, realmente es un privilegio para mí, que formé parte de la fundación de la Confederación Mundial de Medicina Integrativa, Tradicional, Complementaria y Educación en Salud. Esa Confederación Mundial la formamos en los 32 estados de México y luego comenzamos a viajar a otros países. Está ya en casi todos los países de América y del Caribe, tenemos como 5 o 6 países de Europa. Y bueno, pues nos falta todavía el África y el Asia. Yo creo que estamos trabajando con las metas de que esta confederación sea una confederación fuerte. ¿Y cuál es la misión de la confederación? Que la Organización Mundial de la Salud, que hace muchos años empezó a emitir directivas. Incluso yo recuerdo como en el año 80, que me gradué de médico en el 80, y recuerdo que la OMS decía, salud para todo en el año 2000, que parecía bien lejos. Sí. Pero en las directivas que aparecen por la OMS, dice, salud para todo en el año 2000, pero solo será posible si en cada país se integran las medicinas tradicionales, complementarias, al sistema de salud. Claro. Lamentablemente,
la OMS no ha exigido que se cumpla. No todos los países han cumplido con eso. Es que hay países donde ni siquiera hay sistema de salud. Entonces, por eso una de las misiones de esta confederación que estoy es precisamente trabajar para que en cada país se pueda oficializar e integrar. Lo que queremos es integrar. O sea, que usted va a un hospital con un dolor, pero si el dolor se lo pueden quitar con acupuntura, con una moxa, con una ventosa, ¿por qué tienen que ponerle un anestésico? Un anestésico. O un opioide que ahora ha generado grandes problemas. Claro, un analgésico. ¿No? Mira, los medicamentos químicos cada vez hay combinaciones. O sea, ya usted va a buscar un analgésico y está combinado. 2, 3 medicamentos. Sí. Tiene 2, 3 medicamentos juntos. O sea, nosotros no estamos en contra de la medicina occidental, somos médicos occidental. Y cuando hay que usarla, no podemos titubear. Pero si yo puedo en el paciente usar esta medicina, la uso como prioridad. Es menos invasiva, ¿no? Si lo uso al revés. La alternativa en este caso estaría el medicamento si no funcionara lo que estoy haciendo con medicina tradicional. O por ejemplo la cirugía, porque también pasa mucho, ¿no? Que va una persona al médico y el médico dice, tiene una bolita aquí, hay que abrirle, cuando es algo que se podía quitar con acupuntura. Claro. Y nosotros, una de las cosas que más estamos trabajando, y que sí damos conferencias en todas partes que estamos y cursos, es buscando por qué nos enfermamos. La pregunta, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué si usted ayer estaba sano, hoy está enfermo? ¿Por qué ayer si sus células estaban sanas, hoy están enfermas? O aparece que hoy le diagnosticaron un cáncer. Que es lo peor de todo, cuando uno le dicen cáncer, dicen muerte ya. Sí, exacto. Que no es así. No. Cáncer no es sinónimo de muerte. El paciente puede tener cáncer y podemos recuperar su salud. Entonces ahí es donde nosotros hemos buscado. Mira, lamentablemente en los programas de las carreras de medicina, no siempre en todos los países y en todas las universidades, en un mismo país, están actualizados. Hay muchas investigaciones médicas occidentales publicadas y que no las introducen en el programa. Claro. Por eso nosotros tratamos de integrar todo, los últimos avances de la medicina occidental con los avances de las medicinas tradicionales y complementarias. Y una de las cosas que seguimos buscando es por qué nos enfermamos. Entonces ahí estamos claros ya. Es que esa pregunta hasta filosófica resulta, ¿no? Claro, porque hay enfermedades que uno se provoca por la forma de vida que lleva. Claro, porque mira, cuando uno estudia medicina y cuando uno se hace médico y empieza a hacer especialidades médicas, que son muchas las especialidades médicas, se encuentra con una cantidad enorme de enfermedades que dice causa desconocida. Y muchos con qué tranquilidad, bueno, estoy tratando el paciente tiene una enfermedad, el paciente dice, bueno doctor, yo estaba sano ayer, y ¿por qué me pasó eso? No sabemos, es causa desconocida. Y como dice un gran profesor que lo tengo como paradigma español, dice, pero si yo no conozco las causas, ¿cómo voy a curarlo? Entonces ahí es donde nos invitan a buscar las causas. Entonces claro que todo tiene una causa. O sea, que yo no la conozca no quiere decir que no exista, lo que tengo que seguir trabajando por encontrar la causa. Y en eso es lo que nosotros estamos enfrascados, ¿no? Haciendo equipos multidisciplinarios de diferentes países, buscando por qué nos enfermamos. Y ustedes dialogan, digamos, con otras disciplinas, digamos, como la psicología, ¿no? Sí. U otras disciplinas con la ciencia social, ¿no? Porque necesariamente hay una explicación colectiva, social, política a un montón de padecimientos. Por supuesto. Por poner un ejemplo, en México la pandemia que tenemos de hipertensión, obesidad y diabetes se explica perfectamente bien cuando uno prende la televisión, ¿no? Sí, claro. Y el COVID se llevó un montón de gente que tenía esos problemas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera estaba diagnosticada, ¿no? Estas comorbilidades, ¿no? Así es. Entonces ahí, ¿ustedes dialogan con otras disciplinas? Sí, nosotros por eso la Confederación, nos dice Confederación Mundial de Medicina Integrativa. O sea, tratamos de integrar todo. Aquí no queda nadie afuera. Otra vez la transdisciplina. No, aquí no está nadie afuera, aquí todos estamos adentro. Todo tiene sus aportes. Y por supuesto que me preguntaba sobre la psicología. Mira, le cuento, la psicología ha avanzado mucho, ¿no? Y bueno, uno de los fuertes de la psicología es los problemas emocionales, por suerte. Los problemas emocionales en los últimos años, en la parte occidental, se ha venido investigando y demostrando
que las alteraciones emocionales son una causa muy, muy importante de la enfermedad. Y bueno, pues nos parece realmente un descubrimiento actual. Pero cuando uno estudia medicina china... Sabe que eso ya lo sabían esos señores. Está en los libros. Sí. Está en los libros, está escrito. La medicina china ante la era de Cristo ya escribieron. Incluso fueron al detalle. Porque dicen, el miedo afecta al riñón. La tristeza afecta al pulmón. La ira afecta al hígado. La preocupación afecta al vaso. Y tiene elementos de la naturaleza también. Entonces, bueno, o sea, ya ellos lo dijeron. Sí. O sea, que es una comprobación realmente de lo que se ha hecho actualmente en los últimos años, una comprobación de que una causa importante de las alteraciones emocionales es lo que produce la enfermedad. Y es lo más difícil de resolver en un paciente. Porque claro, estamos viviendo en un mundo de muchos problemas emocionales. O sea, ¿quién escapa a tener un problema emocional? No escapa nadie. Un psicópata. Sí, no escapa nadie. Solo un psicópata escapa de tener entonces, problemas. bueno, lo que hay que ahora es concientizar, y nosotros lo que trabajamos en eso, en decirle a la población, trabajamos con las poblaciones, los problemas emocionales hay que controlarlos. ¿Y cómo controlarlo? Para eso hay diferentes formas de terapia, para que la persona pueda mantener el equilibrio. Y como uno dice, no buscarle la quinta pata al gato, porque a veces ahí es donde está el problema. Nos pasa un problema y decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y le busca hasta la quinta pata al gato y hasta ahora nadie se la ha encontrado. Entonces, aprender a ver cómo yo puedo resolver ese problema de que sí, tengo un problema, pero no quiere decir que ese problema va a estar de por vida. O sea, tengo que buscar la forma de mantener la alegría, la armonía. En eso trabajamos, porque esa es una causa importante de enfermedad. Y bueno, la otra causa, ¿dónde está? La otra causa importante está en la peor pandemia que tenemos actualmente y muy difícil de controlar. Fíjense, el COVID ya casi está controlado. Parece imposible. Uno se vacuna y ya por lo menos no se muere. Y ya se ha controlado bastante el COVID. Pero ¿qué es lo que no se ha podido controlar? Y yo creo que está difícil de controlar. La alimentación. O sea, alimentos cada vez más dañinos, con más preservo, con más colorante, con más saborizante, exceso de azúcar, exceso de sal. ¿Cómo controlamos eso? Exceso de harina refinada. Y esa es una causa importante de la enfermedad. Entonces tenemos la emoción, tenemos los problemas de la alimentación, tenemos los problemas medioambientales, metales pesados que inhalamos, es otra causa importante. Entonces por ahí estamos, en esa línea de investigación. Sí, las tres causas se articulan en la forma en la que está organizada la sociedad. Claro, por eso hay que trabajar. Claro que hay otras causas, me va a decir, por supuesto que los problemas de la higiene es una causa importante. O sea, nosotros tenemos que trabajar arduamente, porque a veces pensamos, para mantener un sistema de salud fuerte, potente, tenemos que construir hospitales de 20 pisos con la última tecnología y el médico formado en las mejores universidades del mundo. Y no es verdad. No es verdad. O sea, no estamos en contra de que se hagan esos hospitales. Sí, no es verdad y Cuba es la prueba de eso, ¿no? ¿Dónde está el problema mayor? Ahí en la comunidad. Si nosotros logramos eliminar el mosquito, la cucaracha, los ratones, oye, increíble la disminución de enfermedades que tenemos en poco tiempo. Ahí es donde hay que dedicar más dinero, en la higiene. Sí, en México tenemos la experiencia de, después de la Revolución Mexicana, se hicieron algo que se llamaron las misiones culturales y se logró que bajara la mortandad infantil en más del 60% enseñándole a lavarse las manos a los niños. Entonces, me decías algo que es muy importante. Aquí la educación, el sistema educativo es parte de la salud. Por supuesto. No está aparte. Pues claro que en la escuela, como muy bien decía, hay que enseñar al niño a cortarse la uña, hay que enseñar al niño a lavarse las manos, hay que enseñar al niño que no puede coger tierra. El problema del parasitismo intestinal, olvidado, eso es un tema que yo en todas partes lo digo y damos cursos y diplomados de parasitología, porque está olvidado el parasitismo intestinal. Parece como que ya no existiera parasitismo. Ya muy poca gente habla de parásitos. Todos estamos parásitos. Hay un aumento en el planeta del parasitismo intestinal, hay todo tipo de parásitos, hay un poliparasitismo en las personas,
Pero no solamente de América, por supuesto en 2 veces que he estado en el África, claro. En Angola, por supuesto que allí está muy alto el parasitismo, pero también ya lo hay en Europa, desarrollada. Oiga, doctor, ¿y no tiene eso que ver mucho con esta otra comportamiento muy interesante que es el antivacunismo? ¿No? Que hay enfermedades que estaban erradicadas que están regresando porque todo el movimiento antivacunas evita que se vacunen los niños y las personas, por ejemplo, de sarampión, de tétanos, ¿no? Sí, mira, sobre las vacunas es un tema bien polémico. Ajá. Realmente bien polémico y bueno, yo entiendo en parte muchos de los médicos y no médicos que han estado en este movimiento cuando la pandemia, porque es verdad que nos sorprendió la rapidez con que empezaron a hacer vacunas, cuando uno sabe que para comprobar una vacuna lleva tiempo, porque hay una parte de ensayos primero preclínicos en animales de experimentación, después vienen los ensayos clínicos, o sea, eso lleva tiempo. Entonces realmente hay muchas cosas todavía que están en duda y que preocupan, no están muy claras de muchas vacunas que hicieron. Y realmente cuando uno estaba atento a las complicaciones de la vacuna, uno decía, pero tantas complicaciones. Porque miren, en el caso de Cuba, nosotros tenemos la experiencia. En Cuba casi todas las vacunas se han hecho siempre en Cuba. O sea, Cuba ha sido un país productor de vacunas. Todos los cubanos hemos estado vacunados con todas las vacunas que se usan en el mundo. Incluso nosotros los médicos, que hemos estado en más de 70 países, y estamos todavía en más de 70 países del mundo, nos han puesto las vacunas que normalmente no se ponen. Se nos han puesto vacunas para ir a esos países del África que existen enfermedades que no las hay en América. Era normal vacunarnos. O sea, no veíamos esas complicaciones de las vacunas. Exacto. Y sí es verdad que aparecieron una cantidad de complicaciones y llegar hasta el fallecimiento por vacuna. Que eso nosotros no tuvimos esa experiencia. Por eso digo que es polémico y bueno, hay muchas cosas que irán saliendo a la larga, ¿no? Pero repito, nosotros las vacunas en Cuba que sí están demostradas, las que siempre se hicieron y son las que se pusieron en Cuba ahora para la pandemia, se hicieron varias vacunas, todo el pueblo cubano se vacunó y nosotros no vimos las publicaciones de muerte por vacuna como aparecieron en otras vacunas. O sea, de manera que, por eso digo que en el movimiento antivacuna yo los entiendo también a ellos, en el sentido de que hay cosas que uno dice, bueno, ¿cómo le hicieron? Sí, pero yo hablaba del movimiento antivacunas antes del COVID, ¿no? O sea, porque ya tiene rato. Sí. En el COVID un poco se agudizó y hay todo un debate, ¿no? Pero el movimiento antivacunas ya tiene más rato y más bien lo veía yo desde esa perspectiva de que se dejan de usar ciertos medicamentos, se dejan de cuidar ciertos cuidados, como esto del parasitismo, sí. O se deja de vacunar a los niños contra el sarampión y te brota el sarampión. Tienes razón, y mira, le cuento, yo, o sea, no hace mucho que me gradué de médico, hace solamente 44 años, ¿no? Desde los 80. Poquito. Poquito. Si lo medimos con el universo, es poquito. Es poquito tiempo. Y realmente uno dice, bueno, ¿cuántos pacientes yo he visto con tétano? Nunca he visto un paciente con tétano. ¿Y por qué? Porque se ponen las vacunas antitetánicas. Ya eso prácticamente ha desaparecido. Desde chiquitos, sí. La poliomielitis, ¿cuánta gente uno ve actualmente que con la secuela de la poliomielitis? Ya se ve muy poco. O sea que no, por supuesto es irrefutable que esas vacunas ayudaron a eliminar muchas enfermedades. Claro. Y bueno, te digo, no solamente en Cuba, en el mundo entero. Hay muchas más que prácticamente ni se ven, o muy pocas. Y hay, ahora sí que saltando cualitativamente al tema de la responsabilidad de los estados en el tema de la salud, ¿no? Porque vivimos en países, México es un país, Cuba es otro país, donde históricamente la salud ha sido una obligación del Estado. Mal bien, en México hemos sufrido de un adelgazamiento del sistema de salud, sobre todo en el periodo neoliberal, intentaron privatizarlo todo, pero se mantuvo el esquema de vacunación desde la primaria, ¿no? Para todos los niños y niñas, y se ha erradicado un montón de enfermedades curables, pero en otros países no ha existido esa fortuna. En América Latina los estados han sido muy irresponsables y los pueblos están a su suerte, ¿no? En Venezuela, antes del gobierno de Hugo Chávez, no había salud pública, ¿no? Ustedes les dieron una ayudadita
Sí, yo creo que mira, enorme. yo estuve en Venezuela en la misión Barrio Adentro, estuve 5 años en Venezuela. Digo, estuve en la formación de médico y realmente se implantó un sistema de atención primaria realmente envidiable en Venezuela. Pocos países se pudo implantar ese sistema de salud. Imagínate que en cada colonia, bueno, ya le dicen parroquia, en cada parroquia una clínica, yo decía clínica de rico. Los Es centros una de, clínica de contacto con la los gente, centros de diagnóstico integral, con la última tecnología, centro de alta tecnología. donde no había doctor antes. Hicieron, le digo, más de 60 centros de alta tecnología. Teníamos más de 6.000 consultorios médicos, más de 6.000 consultorios odontológicos. Con la última tecnología, ahí, con la última, centros de sala de rehabilitación integral, con la última tecnología. Entonces yo creo que sí, ahí se plantó un sistema de salud donde los cubanos trabajamos conjuntamente con los médicos venezolanos. O sea, realmente es una integración lo que se ha hecho. O sea, que yo creo que ahí es donde se radica lo positivo, ¿no? Cuando uno va a otro país y uno se integra con los médicos del lugar para transmitir experiencia. Porque todos tenemos nuestras experiencias y uno enriquece cuando uno va a otro lugar, comparte con lo que hacen en otro lugar. Y hace incluso investigaciones que se pueden hacer que participen varios países. Ya es difícil una investigación que la haga un individuo solo, Sí, no, una universidad sola, es imposible. colectivo el Ya. conocimiento. Hay que hacer equipos multidisciplinarios, con instituciones, con varios países. Claro, claro. Oiga, doctor, ya para ir casi cerrando, como médico cubano, ustedes tienen una tradición internacionalista muy fuerte, ¿no? En contraste con otras experiencias donde lo que se exportan son bombas, ¿no? Ustedes exportan salud, experiencia médica. Sí, mira, nosotros desde que nos formamos como médicos en Cuba, siempre se nos dijo, eso fue algo que fue inculcado desde el inicio. En Cuba se forman médicos para resolver los problemas de salud del país y para ayudar a resolver los problemas de salud del país que lo necesite. Y por eso nosotros nos formamos y hemos estado, decíamos, en más de 70 países. En más de 70 países, en el del África, en América. O sea que nosotros como médicos cubanos estamos en los países donde nos necesiten. Ya es algo normal. Nos necesitan en el África, ahí estamos. En América, ahí estamos. Pero la otra parte importante también, que a veces los países no lo saben. De todos los países de América, de los países, y cuando hablo América incluyo Estados Unidos. Claro. Incluye Estados Unidos, de los países de África, de algunos del Asia, jóvenes de todos esos países se han formado como médicos en Cuba. O sea, yo no tengo cifras, no puedo decirle de una cifra, pero lo que sí puedo decirles es que miles de médicos, de jóvenes de América, incluyendo Estados Unidos, o más de 800 afrodescendientes de Estados Unidos se formaron en Cuba como médicos. Y de todo el África se formaron en Cuba como médicos. De aquí de México hay decenas de mexicanos que se formaron en Cuba como médicos. De todo el mundo están en Cuba, han ido a Cuba y están en Cuba haciendo especialidades médicas. Pero de Cuba también estamos en muchos lugares del mundo haciendo especialidades. Dentro de aquí en México hay una hermandad de siempre. Estaba buscando algo de la historia. Desde 1912 está esta hermandad entre México y Cuba. Y muchos médicos y profesores cubanos han venido a México y están aquí haciendo maestría, haciendo doctorado en instituciones de mucho prestigio a nivel mundial que están aquí en México. La UNAM es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo y otras universidades mexicanas. Muchas instituciones mexicanas de alto nivel profesional y científico y técnico. Y hemos tenido cubanos acá formándose como máster, como doctores en ciencias. O sea, es un intercambio. Y yo creo que precisamente, independientemente de la ideología y de la política que decida el pueblo, es un problema de cada pueblo. Nadie puede meterse. Yo estoy en contra de que un pueblo opine de cómo otro pueblo debe ser. No. Cada pueblo elige cómo quiere que sea su ideología y su política. Independientemente de la ideología de la política, tenemos que buscar la hermandad
la unidad como única forma de salvarnos. Fíjate, estoy hablando así seriamente, o sea, estamos en un momento crítico en el planeta. Si no buscamos hermanarnos, unirnos, independientemente cada uno puede pensar como quiera. A ver, hay que llevarlo a la unidad del hogar. En el hogar somos 2 hermanos, somos 3, somos 8 hermanos. Cada uno piensa diferente, pero todos somos hermanos. Y vivimos en la misma casa. Y nos respetamos como hermanos. Así es. Así tenemos que hacer los pueblos, unirnos, hermanarnos como única posibilidad de salvarnos como hombre, como planeta. Si seguimos la corriente de desunirnos en el hogar y nos desunimos en la sociedad, la tendencia es a desaparecer como hombre. No hay otra. Eso, ahí están todos los elementos que hay mucho por explicar actualmente. Ahí están palpables en estos momentos actuales. Eso ya parecería un pensamiento. Ahí ya hay una ideología. Claro, y dentro de ello, América, hoy más que antes, siempre se ha buscado la unidad de América. Sí. Porque hay muchos próceres que. Y siempre se ha buscado la desunión de América. Y siempre hay gente para la desunión, por Cuando supuesto. América la tienes dividida, la controla. Siempre hay gente echándole leña al fuego. Sí, sí. Pero nosotros tenemos que abogar por unir América, De acuerdo. para que pueda unirse el mundo. A los pueblos de América. Los pueblos de América Porque tienen que estar unidos. Incluye Estados Unidos y Canadá. Incluyendo Estados Unidos, por supuesto, no tenemos por qué estar en desunión, porque independientemente que pueda haber un gobierno con una política u otra, está el pueblo americano, Exacto. de más de, ¿cuánto? 200 millones de habitantes. Digo, una historia. Y también, muy poderosa. por supuesto, un pueblo también solidario, hermano, como todos los países. Entonces tenemos que unirnos, América tiene que unirse en la economía, en la educación, en lo científico, en lo investigativo, en la salud, para que en vez de durar 60 años, 70 años, poder durar 120, 130 años, que podemos llegar a esa edad. Y con buena salud. Con buena salud. Creo que nos merecemos poder llegar a 120 años. Y 130 años, ¿por qué queremos morirnos a los 70? Sí, ¿no? Y además llegar contentos. Y llegar contentos, por supuesto, en salud, alegre, compartir. Claro. Eso es muy importante. O sea, cuando los niños y los ancianos no tengan que trabajar para comer y lleguemos a los 120 años con buena salud, diremos, lo logramos. Hemos logrado. No podemos perder el objetivo como hombre. Exacto. Tenemos que ser. No nos podemos dejar confundir y perder en ese objetivo que es alcanzable y es posible. Sí lo es. Y última reflexión, doctor. Hay un médico en la historia de Cuba entrañable que es el Ernesto Che Guevara. Pues ese doctor inspira la experiencia del doctor Ernesto Che Guevara a la praxis del médico cubano. Bueno, mira, Ernesto Che Guevara se graduó de médico en Argentina y después él realmente le chocó mucho los problemas sociales que había en América. Por eso él viajó por toda América, buscando también esto de unir a América. Al final, bueno, se unió a la Revolución Cubana y estuvo un tiempo lamentablemente corto en Cuba. Y bueno, pues en Cuba su labor también fue de mejorar la sociedad cubana, la economía, la parte científica. En la industria, él trabajó mucho por desarrollar la industria y la economía en Cuba. Y bueno, pues sí, para nosotros los cubanos lo consideramos como parte de Cuba, aunque es argentino de nacimiento, pero yo creo que esa forma que él nos llevó a Cuba de poder resolver problemas sociales que teníamos antes y que, bueno, lamentablemente todavía los tenemos ahí, porque a veces uno avanza un poquito y se atrasa para atrás y estamos en el para adelante y para atrás, pero para eso, para poder seguir avanzando para adelante y para adelante, y no tenemos derecho a ir para atrás. ¿Por qué tenemos que ir para atrás? Ni para tomar vuelo. No, ni para coger impulso. No, tenemos la obligación moral, social, como hombre, como humano, de ir para adelante. Tenemos todas las posibilidades de avanzar, pero solo es posible, repito, cuando nos unamos como hermanos. Cada uno puede pensar y creer en la ideología que quiera, no importa. Por eso dice, hay que mantener la unidad dentro de la diversidad.
No podemos echarle leña al fuego en la diversidad, porque ahí es donde quebramos y echamos para atrás. Exacto. Es realmente mi forma de pensar, ¿no? De verlo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. No, Ha gracias sido un a gran ustedes. placer. Ha sido un gran placer. Además, debo confesar que yo toda mi infancia y mi juventud me curé con medicina tradicional china. Mi mamá es acupunturista. Ya está grande. Y Qué ya, lindo, mire qué lindo. pero yo fui Sí. un niño que todo el tiempo se curó así, con homeopatía y con medicina tradicional china. Qué bien, qué bien. Pues Así mira, es. te Y felicito. le mandamos mamá. aquí un saludo a mi madre. Ay, que sí, claro que sí. Y bueno, pues nos gustaría después conocer un poco más Claro que sí. acerca de su mamá, porque sí, Ojalá que sí. todo el que haya aportado y aporte sobre esta medicina, pues nos interesa Sí. reconocer también lo que ha hecho, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ese pues es- aquí estamos, o sea, decíamos, somos un mismo planeta. el único. De Cuba estamos acá, de acá están en México, están en otro lugar. Nosotros, yo vengo de descendientes yucatecos, Ujú. que estuvieron en el norte de Oriente, fueron a cortar caña por allá. Sí. De ahí vengo yo. Por eso no, mi forma de hablar y de mi biotipo parece más mexicano que cubano. Porque, y es que vengo de ahí, de Yucatán, mi familia viene de descendientes yucatecos. Interesante. Bueno, pues ahora me toca a mí también, fueron allá, ahora yo vengo acá. Sí. Entonces es un constante movimiento. El hombre desde que surgió como hombre empezó a ir de un lugar para otro. Siempre, así es. Por eso la emigración es parte del hombre, no es nada raro. No. Algo No, no. diferente. Lo que es lamentable es la migración forzada por guerra y pobreza. Es ahí, Eso es ahí donde lamentable. está el lamento, la la obligación que migración es tengan la- que salir la gente obligado a los problemas sociales, de escasez, de guerra. Exacto. Es una lástima, pero que el hombre quiera conocer otro lugar y compartir es parte del hombre. Sí, Desde que se originó el hombre, ahí estamos en constante movimiento. así es. Y eso no va a parar. Vamos a seguir. Ya ahora no nos conformamos con el planeta Tierra y queremos ir a otros planetas. Pero primero hay que arreglar aquí, ¿no? Claro. Primero arreglar aquí. Arreglemos primero al planeta Tierra. Sin hambre y sin guerra en el planeta Tierra y después vamos a la luna. Ese me parece excelente. ¿No? Compartimos ahí. Muchas gracias, doctor. No, Bernardo. gracias a ustedes realmente. Y bueno, como siempre digo, estamos a la orden para lo que podamos colaborar e intercambiar. Claro que sí. Acá también en la 4T a la orden también. Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Gracias a ustedes. Bernardo Acosta, doctor, impulsor del diálogo de las medicinas. Bueno, todo ya una expertise en el contacto de la medicina tradicional de los pueblos con la medicina alópata científica de Occidente y pues profesor que forma a los compañeros doctores en la naturopatía, formador en naturópatas, ¿no? Aquí en México. Muchas gracias por estar con nosotros, médico cubano, internacionalista y pues una gran sabiduría que nos ha dejado acá el doctor. Espero que nos veamos muy pronto. Allá en su casita, ponga el pulgar arriba, comparte el enlace, ya vio que la cosa se pone buena, se pone interesante, acá se puede platicar, dialogar de todo. No está de acuerdo con nosotros, escríbanos y venga a discutir y aquí platicamos, nos ponemos de acuerdo porque de eso es de lo que se trata, de encontrar la unidad en esta pluralidad, no de tener pensamiento dogmático y cerrado, sino de tener un pensamiento crítico, libre, autónomo, ético, responsable para construir una humanidad que se merezca ese nombre, humanidad. Hasta luego.